Hola chicos, bienvenidos a otra cápsula educativa de IGTV. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante y muy pertinente por el cual ustedes votaron, que es acerca de las intolerancias. Las intolerancias son el preámbulo de las patologías autoinmunes, alérgicas y las múltiples sensibilidades. Recuerden que cuando hay autoinmunidad, hay alergias o hay sensibilidad, como por ejemplo cuando hay enfermedades autoinmunes o celiaquía, ya hay un compromiso, está involucrado el sistema inmunológico. Hay respuestas de anticuerpos activas en el cuerpo constantemente por confusiones del sistema inmunológico, porque se activan nuestras inmunidades tanto innatas como adquiridas. Y bueno, obviamente hay respuestas de citoquinas proinflamatorias y respuestas adaptativas del sistema inmunológico que hacen que esto esté constantemente presente y que ponga en riesgo nuestra vida. Entonces, las intolerancias son ese preámbulo, y prácticamente el 80% de la población las presenta. Antes de que se suscite estas intolerancias a ciertos, vamos a decir, a ciertos componentes o moléculas nutricionales que son complicadas para el intestino, realmente estas moléculas suelen ser proinflamatorias. Estas se transforman en intolerancias cuando hay mucha administración continua, o sea, hay exposición continua a estas moléculas en donde la inflamación sobrepasa la capacidad del cuerpo que tiene de desinflamarse o la capacidad que tiene nuestro intestino de diligenciar el exceso de ciertas moléculas, como cuáles, por ejemplo, la lactosa, la histamina, ciertos edulcorantes, el sorbitol, por ejemplo, ciertos potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, la fructosa, como venga, y por supuesto el trigo y ciertas moléculas que son por su tamaño y su constitución muy inflamatorias cuando pasan por la luz intestinal, y si nosotros las comemos 24/7 varias veces al día, obviamente eso con el tiempo va a generar una hiperpermeabilidad intestinal en donde se rompe la selectividad y la integridad del intestino, y de allí hay una comunicación directa con el torrente sanguíneo y en donde empieza a actuar el sistema inmunológico, y de allí a una enfermedad autoinmune es un paso, Ahora bien, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En cuanto al tema, ¿cómo sucede la intolerancia? ¿Qué hago yo primero mal para que eso suceda? ¿Es porque consumo una molécula o es porque hay daño en mi intestino? Y la respuesta es que antes de que la intolerancia aparezca, hay daños importantes en el tracto gastrointestinal. El primero, y que siempre les he hablado, es la pérdida del pH gástrico. Cuando el pH gástrico se sale de los rangos de la acidez y entra hacia la alcalinidad, el estómago no funciona, no rompe bien los alimentos, no se absorben bien las vitaminas, los minerales, no se le manda la orden adecuada al hígado de que produzca bilis, que se contraiga, se vacíe la vesícula, que se produzcan jugos pancreáticos o enzimas pancreáticas para romper los alimentos, y prácticamente el bolo alimenticio no se transforma en quimo ni en kilo y llegan las sustancias sin digerir al duodeno, producen fermentación. En esa fermentación hay respuestas proinflamatorias en donde se derivan la liberación de citoquinas proinflamatorias, de mastocitos, que generan respuestas histamínicas, por ejemplo. Internamente, cuando ellos explotan, ellos liberan histaminas más citoquinas proinflamatorias. Hay un cambio en la microbiota, o sea, se desestabiliza el medio interno, en donde puede generar una disbiosis, donde perdemos la calidad y la cantidad de bacterias amigas, y con eso la proliferación de patógenos, como por ejemplo que sobrequezcan bacterias sacarolíticas, proteolíticas, que ganen por encima de las otras y desbalanceen el ecosistema, y esto haga que sea más complicado, por ejemplo, de poder digerir la fructosa, que obviamente es alimento para este tipo de bacterias, sobre todo las sacarolíticas, no podamos digerirlas y nos genere pesadez, esa sensación de fermentación, llenura, gases, malestar, dolor de cabeza, irritabilidad, porque obviamente es una molécula complicada de digerir. De igual manera, por ejemplo, con el sorbitol, con el glutamato monosódico, que aparte de generar inflamación intestinal
genera inflamación también neurológica, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lactosa, que para poder romperla se necesita una buena producción endógena de enzimas como la lactasa, que en ciertas poblaciones después que salen los dientes o entrando en la etapa adulta se va perdiendo la producción. Entonces, obviamente, personas que consumen lácteos, así diga, deslactosados, los manda al baño, les genera diarrea, les genera malestar, gases, dolor de cabeza, etcétera, pero es inmediato, apenas consumen ese alimento. Estas personas usualmente consumen enzimas como la lactasa para poder digerirlo, por ejemplo, y absorber un alimento cuando tienen una invitación especial, o etcétera. También está el tema de la histamina. El cuerpo puede lidiar con ciertas moléculas proinflamatorias, pero cuando la demanda es mayor que la oferta, que lo que puede producir internamente el intestino, obviamente no se puede degradar y hay un exceso de histamina en el cuerpo con respuestas como, por ejemplo, dolor de cabeza inmediato, moqueadera por la nariz, taquicardia, rascor o piquiña, rush. Puede salir también como astas o ronchitas en la lengua. Por ejemplo, cuando se comen alimentos que son muy saludables como las fresas, por ejemplo, el cacao, por ejemplo, productos fermentados, conserva, el mismo vinagre de manzana, el mismo limón, que es muy saludable, puede producir una respuesta histamínica, el chucrut, por ejemplo, el vino, que tiene fructosa, pero también es parte de un alimento fermentado con bacterias, y esto tiene histaminas, por ejemplo, la kombucha, todos los encurtidos, los quesos curados, por ejemplo, pueden generar el chocolate, ciertas respuestas histamínicas que el cuerpo no puede lidiar con eso y genera mucho malestar, ¿ok? Entonces, claramente, antes de que eso ocurriera, hubo un daño del todo el tracto gastrointestinal, se desbalanceó todo el medio interno y el hígado, que es el encargado de producir múltiples enzimas, ha dejado de producir muchas de ellas. Ya no se produce la lactasa, ya no se produce la enzima DAO, que es la que se encarga de degradar las histaminas que vienen a través de la alimentación, por ejemplo. Como hay un desbalance de la microbiota, también la microbiota se encarga de degradar ciertas sustancias y ya no lo hace de manera efectiva. Hay falla en los transportadores de la fructosa, por ejemplo. La fructosa la metaboliza el hígado también. Entonces, se daña el medio y entonces la sobrecarga por exposición hace que el cuerpo se inhabilite en poder metabolizar este tipo de moléculas y genera demasiado malestar. Y el malestar más común es la inflamación. Y con la inflamación, pues, la distensión, los gases, diarrea inmediata cuando consumes el alimento o estreñimiento cuando consumes el alimento, dolores de cabeza, falta de energía, pesadez, dolor articular y pare de contar. Ahora bien, esta constante inflamación y ese daño de este medio interno, este daño de la mucosa intestinal, de la capa de muco donde viven nuestras bacterias, de las vellosidades, del cambio de la microbiota, hace que con el tiempo este intestino se vuelva hiperpermeable. Y si se vuelve hiperpermeable, pueden pasar cosas sin control al torrente sanguíneo. Entonces, esto puede generar muy fácilmente de aquí una respuesta autoinmune o respuestas alérgicas o sensibilidades, ¿ok? Que a eso no queremos llegar, porque eso sí determina que definitivamente tú te tienes que alejar del consumo de ciertas moléculas. Ahora bien, hay moléculas, como yo siempre les he hablado, que el gluten, que es una molécula proteica, sobre todo en el trigo, en donde hay distintos tipos de moléculas, la caseína de la leche, las lectinas, el azúcar per se, los edulcorantes y todo eso, son moléculas que son proinflamatorias, ¿ok? Son moléculas que por constitución no pueden pasar con facilidad por la luz intestinal, con lo cual generan presión e inflamación para poder pasar. Si ese tipo de moléculas yo las consumo perennemente, ¿ok? Obviamente me voy a generar en primera instancia una intolerancia y luego es cuando aparecen pues estas respuestas alérgicas y sensibles como por ejemplo la celiaquía, ¿ok? O respuestas autoinmunes, por ejemplo a la caseína de la leche, como puede ser Hashimoto, como puede ser por ejemplo artritis reumatoidea, enfermedades neurodegenerativas y pare de contar. Entonces esto es importante que lo tomemos en consideración porque las intolerancias se pueden revertir primero
momentáneamente haciendo una dieta de eliminación. Y aquí sirve mucho, por ejemplo, una dieta paleo baja en carbohidratos, porque la dieta paleo tiene frutas y puede ser complicado. Una dieta cetogénica, estrategias carnívoras puntuales puede servir, mientras se restablece todo el funcionamiento del tracto gastrointestinal, mejorando el pH gástrico, ¿ok? De repente suplementando con enzimas pancreáticas, si cabe o no bilis de whey, o haciendo protocolos específicos para recuperar el tránsito y la viscosidad de la bilis, la contracción y el vaciado de la vesícula, y a su vez utilizando cierto tipo de moléculas que puedan sellar y devolverle la integridad a nuestras mucosas, como por ejemplo la vitamina A, el aloe vera, la glutamina, o el colágeno que tiene glicina, prolina, lisina, caldo de hueso, colágeno, zinc, por ejemplo, que ayuda a restablecer también la mucosa, la raíz de regaliz. Luego se hacen barridos, porque obviamente con ese desastre en el tracto gastrointestinal seguramente hay disbiosis, entonces hay que hacer barridos para sacar patógenos. Después de esos barridos hay una reinoculación de bacterias buenas y diversas, y con esto se hace la reintroducción gradual de estas moléculas que antes no toleraba, y seguramente vas a percibir que ya las puedes tolerar, entendiendo que por su composición molecular y por su componente proinflamatorio son cosas que yo debo consumir de vez en cuando. Si yo comienzo a consumir nuevamente esto como patrón de vida 24/7, la intolerancia va a volver. Y otro punto importante que no se toca es la modulación del estrés, porque el daño del tracto gastrointestinal y las respuestas de citoquinas proinflamatorias y la activación de estos mastocitos también tienen que ver mucho con la simpaticotonía, con la exacerbación del trabajo del sistema nervioso simpático, que te pone en alerta y en huida. Entonces, si hay nerviosismo constante, estoy comiendo, mastico muy rápido, no mastico bien los alimentos, estoy comiendo, discutiendo, viendo noticias, consumo los alimentos con líquido, lo hago como parada, por ejemplo, todo esto puede mantener un estado de simpaticotonía en el cuerpo y que los procesos digestivos y de absorción no se hagan de manera eficiente, con lo cual genera fermentación y con el tiempo pues intolerancia. Entonces todo esto tenemos que verlo desde una visión integrativa para poder trabajarla de manera, por supuesto, como les acabo de decir, holístico, integral, sin dejar nada por fuera, y realmente poder revertir estas intolerancias. Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información para ustedes haya sido de mucha utilidad. Compartan la información. Recuerden que esto va a estar no solamente en mi feed de Instagram, sino en mi canal de YouTube, María José Francisco Majo Health Coach, en donde ustedes pueden ir todas las veces que quieran, comentar, compartir, tomar nota, estudiar, repetirlo todas las veces que ustedes así lo crean necesario. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por esta vía.